tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición, esta es la tercera de Agroclima. Hoy tenemos un programa variado, con diferentes temas. En principio vamos a estar hablando de ganadería fundamentalmente aquí en nuestra región. Para eso consultamos con un especialista, el señor Fernando Tácari, que es veterinario, con muchísimos años de experiencia en el tema, y uno de los primeros temas que le consultamos tiene que ver fundamentalmente con cuáles son los diferentes sistemas ganaderos, los que estaban antes y los que se están imponiendo de alguna manera ahora. Compartimos esta primer parte de la entrevista con Fernando. Bueno, bien lo planteás vos. ¿Cuáles fueron y cuáles son? Porque son totalmente distintos. Hay que hablar de 40 años atrás, no menos de 30. Los sistemas ganaderos eran mixtos, sobre todo en nuestra zona, aquí en la Pampa Húmeda. Es decir, que el productor hacía agricultura y ganadería, y había de los sistemas más variados en estos mixtos, aquellos que tenían 80% de agricultura y 20% de ganadería, y los más extremos en ganadería, que generalmente llegaban a tener un 50% de agricultura y un 50% de ganadería. Esos sistemas ya no existen más, de a poquitito fueron cambiando. Los primeros cambios inminentes al respecto, obviamente en detrimento de menos porcentaje de pasturas, de ganadería, comienzan fuertemente a partir del año 1980, sobre todo con la llegada de lo que es la soja. Es un cultivo que se torna muy rentable en ese momento, la ganadería no podía competir económicamente hablando, y entonces eso hace que los sistemas productivos mixtos, agrícolas, ganaderos, cada vez tengan menos proporción de pasturas en relación a lo que era en ese momento soja, maíz y trigo. Eso se va acentuando poco a poco y se termina de consolidar allá por fines de los 90, principios del 2000, cuando se crea lo que es la soja transgénica resistente a glifosato, que hace que muchos suelos que antes se utilizaban solamente con ganadería debido a la cantidad de malezas, a los tipos de suelo, esos suelos también entraron nuevamente en agricultura y eso hizo que haya menos pasturas todavía en ganadería. Así que bueno, en líneas generales ese es el panorama y en los últimos años no hay más pasturas en la región nuestra, hay la misma o un poco menos, pero sí hay que decir que a partir del 2002, 2003, estamos hablando de a partir de 15 años hacia atrás, llega un nuevo actor en la producción ganadera, que es el feedlot. Y seguimos avanzando en el desarrollo de esta interesante nota con muchos datos que nos deja Fernando Tácari para poder analizar. En este caso, él había terminado esta primer parte de la nota haciendo referencia a los feedlots. Justamente vamos a abordar el tema de los feedlots y si todavía coexisten estos feedlots con sistemas mixtos de ganadería. A propósito de esta pregunta que le formulamos, esto nos decía nuestro entrevistado. Bien, dado que había menos pastura, a algún lugar tenían que ir las vacas y las vacas fueron a corrales. Y en estos corrales están encerradas, generalmente se le da entre 15 y 30 metros cuadrados por animal. Me refiero a las categorías productivas, ¿no? A lo que es la invernada, el ternero, la ternera, el novillito y la vaquillona. Las vacas madres siguen estando en nuestro país a pasto, aunque hay muchas menos. Imagínate vos que estamos hablando de que allí por el año 77, 78 teníamos 61 millones de cabezas y hoy tenemos 54, es decir, que alrededor de 35 a 40 años después tenemos menos que hace 40 años atrás. Es decir, cualquier actividad o muchas actividades en el mundo que funcionan bien aumentan la cantidad de cabezas, aumentan la cantidad de producción. En Argentina, en ganadería bovina, para producir carne, no estoy hablando de leche, el stock ganadero ha ido disminuyendo si lo comparamos con 30 o 40 años atrás. En estos momentos tenemos entre 53 y 54 millones de cabezas. Faltan los datos de la última campaña tostosa, pero de acuerdo a lo preliminar estaría entre 52 y 54 millones de cabezas. En nuestra zona, por la calidad de suelos, que son suelo clase 1, donde la agricultura funciona muy bien, donde es muy difícil competir económicamente una ganadería contra una agricultura, no hay vacas de cría, y si los hay en nuestro departamento, que es el departamento de Belgrano, las madres están más situados preferentemente contra lo que es el límite entre Santa Fe y Córdoba. Los sistemas ganaderos que quedan
en líneas generales pastoriles están más dedicados a la invernada, es decir, a comprar terneros o a engordar terneros y terneras que son llevados a la categoría vaquillona y novillito para posterior faena. Pero también hay sistemas que a partir de sus madres que producen sus terneros, los llevan algunos directamente al feedlot, del destete al feedlot, es decir, del pie de la madre al feedlot, y hay algunos otros sistemas que hacen también destetes, van un tiempo a campo y la última etapa la encierran al animal para terminarlo a feedlot con una mayor proporción de granos en la dieta. Pero lo que está claro es que hay en nuestra zona muchísimos menos sistemas productivos ganaderos pastoriles y en los últimos 10 años hemos tenido gran cantidad de desarrollo de la actividad filotera. Hoy se dice que alrededor del 50 al 60% de los animales que se faenan concretamente provienen de feedlot. Varios comentarios interesantes, varios datos más que comentarios, diría yo, interesantes, va arrojando esta entrevista. Pero nosotros queremos continuar para no perder el ritmo de la información. Otro de los temas que abordamos tiene que ver con, bueno, un poco su especialidad como veterinario, que tiene que ver con la sanidad animal. Cómo estamos en ese aspecto, cómo estamos posicionados en el mundo. Nuestra carne vacuna sabemos que ha ido creciendo exponencialmente en nuestras exportaciones por diferentes razones. Bueno, y a propósito de este tema, específicamente de la sanidad animal, dialogábamos en esta tercera parte de la entrevista con Fernando Tácari. Sanitariamente Argentina es un país que está bien controlado, bien manejado. Hay enfermedades que son determinantes para la exportación. Aquí sí podemos hablar de que una de las grandes cosas que le ha pasado a la ganadería en los últimos tiempos es el aumento de la exportación. Estamos hablando que el 2019 fue récord histórico de exportación de carne bovina. Imagínate vos que si no tenés un estándar sanitario bueno no podés exportar. Cabe destacar que el gran aumento de la exportación de carne vacuna tiene mucho que ver con el ingreso de China en el mercado comprador de carne. El 70% de lo que Argentina exportó durante el 2019 se lo llevó China. El resto está repartido entre Chile y prioritariamente la Comunidad Económica Europea como principales compradores. Pero la irrupción de China, esto de China es a consecuencia de una enfermedad porcina que tuvieron, que hizo que se quedaran sin carne. Entonces salieron a comprar diversas carnes por todo el mundo los chinos y es así que se ha hecho el récord de exportación en Argentina. Hasta septiembre-octubre llevábamos más de 600.000 toneladas y falta cerrar el último mes los datos, pero estaríamos acercándonos. De hecho ya es récord histórico, pero muy probablemente estemos entre las 900 y 1 millón de toneladas cuando cierren. Bueno, una breve reflexión sobre esto último que comentaba Fernando. Ojalá que los diferentes actores que tienen que ver con el sector ganadero, hablamos del Estado, los productores, las diferentes organizaciones que están colaborando, digamos, para poder desarrollar la ganadería, se puedan, poner de acuerdo, establecer una política a largo plazo para que Argentina pueda seguir exportando y que también, de alguna manera, los argentinos podamos consumir carne a precios lógicos, ¿no? Pero nos parece que esta oportunidad que nos está dando el mundo de poder exportar, de poder venderles a mercados tan importantes por diferentes circunstancias que se presentan, no se debería perder bajo ningún punto de vista. Ojalá que no haya restricciones en ese sentido y haya acuerdos para poder seguir exportando, para seguir aumentando el número de cabezas y que también los argentinos, por supuesto, podamos seguir consumiendo carne vacuna, un hábito que está muy arraigado, territorio hay. Tal vez lo que está faltando fundamentalmente son políticas públicas para fomentar un poco más el sector ganadero. Específicamente, para terminar la nota, lo que hablábamos con Fernando es justamente el tema de la rentabilidad y el manejo, ¿sí? Cómo viene la cuestión por ese lado para quienes están produciendo. Sabemos que hay algunas experiencias interesantes aquí en nuestra región y más precisamente aquí en Las Rosas, pero bueno, él es un especialista en todos estos temas que estuvo abordando y bueno, este es el tema con el cual cerramos la entrevista y tiene que ver con la rentabilidad y el manejo. Si vos comparás suelos clase 1, agricultura contra ganadería, ahí se torna más difícil la competitividad. Hay que ser muy eficiente en el día a día en la ganadería para producir
producir bien, y también estás muy supeditado si tenés sistemas de invernada al tema de los precios de compra de la invernada y de los precios de venta del gordo. Argentina en este sentido no ha ayudado mucho porque, desde el punto de vista económico me refiero, porque así como la agricultura, si hay una devaluación, el porcentaje que tenga de devaluación lo copia inmediatamente el precio de la soja, del maíz o del trigo. No pasa lo mismo con la carne, porque si se devalúa el dólar, el kilo vivo de lo que vos producís tarda muchísimo tiempo en copiar a la devaluación. Esto es lo que ha hecho que durante mucho tiempo la ganadería tenga rentabilidades muy cercanas a cero. Inclusive hubo feedlot que perdieron dinero porque post-devaluación hace que el maíz aumente mucho. El maíz es el principal alimento de un feedlot, y como enseguida no aumentó la carne, no copió la devaluación, que sí tuvo y la copió el maíz, entonces eso tarda más tiempo el kilo vivo en recuperarse, y hay muchos sistemas ganaderos que a consecuencia de esto durante el 2019 perdieron dinero. Es una actividad que es muy del día a día, que tiene mucho que ver con las compras, con las ventas. También es muy cierto que el argentino medio tiene menos dinero para comer carne vacuna, y esto ha hecho que los precios no hayan sido lo bueno como para estar ante una buena rentabilidad. Y una cosa que es importante destacar, que durante el 2018 y el 2019 es la primera vez en la historia de la Argentina que cuando vos sumás la cantidad de carne consumida de cerdo y carne consumida de pollo, superan a la cantidad de carne consumida de vacuno. Lo que sí es muy bueno rescatar y destacar que en Argentina somos uno de los 4 países del mundo que mayor cantidad de proteína animal consumimos, junto con Nueva Zelanda, con Australia y con Estados Unidos. Estos 4 países, en los que incluyo Argentina, comemos más de 110 kilos de carne totales en el año. Cuando hablo de carnes totales hablo de bovinos, de porcinos y de aves. La particularidad más importante que tiene Argentina en los últimos años, te digo concretamente, en los últimos 30 años ha bajado 25 kilos el total consumido de carne vacuna por persona y por año por argentino. En este momento estamos en los 51 kilos de carne vacuna por persona y por año. Estamos en 43 kilos de pollo, y estamos consumiendo 15 kilogramos totales de carne porcina por habitante. El primero que creció mucho en detrimento del bovino fue las aves, el consumo de aves, y en los últimos 3 años ha habido una explosión importante en el consumo de carne porcina de parte de los argentinos. Interesante material, nos parece que no tiene desperdicio bajo ningún punto de vista. Les cuento que en el próximo bloque vamos a dar un giro en cuanto al contenido del programa. Estuvimos con la ingeniera agrónoma Cristina Milet, que entre otras actividades está en el programa Pro Huerta de INTA, y nos va a contar cómo organizar nuestra huerta. Fundamentalmente la huerta en casa, hoy donde se está imponiendo comer cada vez más sano. Bueno, realmente nos deja una información excelente, así que hacemos un intermedio de menos de 1 minuto y ya venimos con Cristina Milet. Bueno, lo prometido es deuda. Dialogamos con la ingeniera agrónoma Cristina Milet, que yo denominaría esta entrevista como una guía práctica para poder organizar tu propia huerta en casa, ¿sí? En principio, el comienzo tiene que ver con la planificación, ¿sí? Como todas las cosas que debemos llevar adelante en los diferentes aspectos de nuestra vida, siempre es fundamental planificar. Bueno, sobre eso comienza hablando Cristina Milet a la hora de empezar a diagramar, a diseñar nuestra propia huerta. Sí, exactamente. Bueno, las Rosas somos privilegiados porque nos encontramos en el centro de la región pampeana, donde los suelos son muy bien provistos de materia orgánica y son muy ricos en todos los nutrientes, los minerales que necesitan, sobre todo las hortalizas. Siempre en una huerta familiar es muy diferente porque podés empezar con un suelo muy empobrecido, lo empezás a enriquecer con un compostaje. Pero si nosotros decidimos empezar o implementar una huerta a nivel productiva, nuestros suelos están preparados para iniciar el proceso de construcción
Y lo que hay que tener en cuenta son las estaciones de los cultivos, tener en cuenta que tenemos que tener cerco, acceso al agua, un agua que sea segura, no como en algunas zonas de grandes quintas que a veces se hace ruido con un sistema de fluentes locales. Y tenemos que aprovechar también el uso del agua de lluvia. El gran problema que tenemos, sobre todo en invierno, cuando hay gran época de sequía, si no llueve en nuestros cultivos, decae la producción. Y a veces cosechar agua de lluvia ayuda a que los cultivos, o vos puedas tener una huerta sustentable, que la autoabastezca, que no tengas que usar el agua de tu red, que a veces también es costoso. Pero nuestro suelo está muy bien provisto de todos los nutrientes que necesitan las verduras. Lo que sí, desde el ProHuerta, lo que nosotros aconsejamos es, primero, una vez que decidimos empezar o implementar una huerta, empezar con una familiar y saber el tiempo que vamos a disponer para destinarle al preparado, porque todo lleva su tiempo. Uno puede iniciar con muchas ganas y si después no tenemos tiempo ni de cuidarlas, ni de regarlas, ni de trasplantar, ni de cuidarlo en cuanto a lo mínimo necesario, esa huerta puede llegar a fracasar. Entonces los primeros requisitos o tips que uno les da es: tengan en cuenta que esté cerca del agua, tengamos cerco, que el suelo donde elegimos, sobre todo en invierno, tenga muy buena aireación y ventilación, o sea que el sol entre, porque si no tenemos sol en invierno no vamos a poder producir o poco vamos a producir. Y en verano pensar la forma de hacer o cultivos forzados o tener un sector de protección. Nosotros con la cartilla del ProHuerta y el kit de semilla ProHuerta viene el maíz. ¿Qué le decimos a la gente? Aprovechen a sembrar el maíz del lado oeste, que el sol más fuerte es el de la tarde, para proteger ya sea la verdura de hoja durante el verano. Y si es el viento norte, que por ahí tenemos una zona desprotegida del viento norte, también hacer una cortina de maíz. Entonces tenemos que ir pensando o repensando la huerta para que no nos fracase. Porque la primera decepción es justamente eso, cuando nos embalamos, iniciamos, sembramos todo junto el día de hoy y no pensamos, ni planificamos, no pensamos el tiempo que vamos a disponer para estar en la huerta, y eso es lo más importante, la planificación, pensar qué vamos a producir, qué tiempo vamos a disponer, el suelo que vamos a necesitar, si tenemos el agua cerca y si tenemos el cerco. Una vez que tenemos todo dispuesto, nos ponemos a trabajar con las herramientas que tenemos. Muy bien, interesante ya para ir metiéndonos en tema. Y para seguir avanzando, justamente, hablamos del suelo, ¿sí? Algo esencial que estuvimos hablando en nuestro primer programa. Bueno, ¿cómo a ese suelo, cómo lo proveemos de nutrientes? ¿Cómo lo alimentamos de manera adecuada, si es que corresponde el término? Sobre esta cuestión, ahora nos habla Cristina Milet. Yo, en mi caso particular, lo primero que hice, empecé por la bonera. Con las rosas se hace separación de un montón de residuos que descartamos, se recuperan en una planta y se venden. Yo decidí iniciar mi acompañamiento de ese proceso con la compostera. Todos los residuos domiciliarios orgánicos los empecé a compostar y después de 2 años tuve tierra suficiente como para hacer un cantero de 5 por 1 metro y ahí empecé a producir. Mi huerta es muy pequeña, es un poco más experimental para probar qué cultivos se van adaptando. La abonera, cuando uno la usa directamente, es muy fuerte porque está muy bien provista de muchos nutrientes. Cuando uno aprovecha todos los residuos que incorporas, hojas, las hojas cuando se quedan en invierno también sirven, incorporamos cáscara de papas y frutas, huevos, menos lo que sea, grasas y huesos. Lo demás, y plástico, ¿no? Todo lo demás sirve para compostar. ¿Y qué utilicé? Utilicé las lombrices californianas, que son mucho más voraces que las lombrices comunes que conocemos y que en verano, en 2 meses, tenía un compost ya preparado para hacer en macetas. Pero lo más importante es el sustrato, el suelo, porque si el suelo está bien provisto de nutrientes, vamos a producir alimentos sanos y esas plantas van a estar bien alimentadas y van a estar, digamos, preparadas para cualquier ataque de plagas. Yo siempre comparo cuando nosotros no nos alimentamos bien, muchas veces pasa que por tener una mala alimentación y por el estreñimiento también, nos enfermamos fácilmente. Y a las plantas suele ocurrir lo mismo. Entonces, como hombre, o sea, el hombre tiene que acompañar a
que la huerta esté como en un espacio natural, que tenga biodiversidad, que esté muy bien provisto el suelo de nutrientes, para que esa planta tenga todos los nutrientes para alimentarse, que crezca sana y que si hay alguna plaga o algún insecto dentro de nuestra huerta, conviva con los otros insectos. Que la huerta esté preparada para recibir a todos los insectos, todos los seres vivos que están dando vuelta, porque siempre hay un autocontrol. Tenemos que ayudar a que se haga un equilibrio. Por eso en la huerta vamos a incorporar aromáticas, vamos a incorporar muchas flores de color naranja, que son las que atraen insectos benéficos, y en estos casos ayudar a que sean plantas trampas. Vamos a incorporar algunas aromáticas que usamos para la cocina, que vamos a usar en la comida, y otras aromáticas que son muy repelentes, que repelen mucho a los insectos y a los pajaritos también, como son la ruda, el ajenjo, que son muy fuertes. Y también otro consejo que le damos es asociar los cultivos. No sembrar, primero asociar, planificar, escalonar las siembras y rotar. Creo que va dejando datos, comentarios muy interesantes, sobre todo algunos conceptos que me parece que vale la pena resaltar, ponerle el resaltador, como hacemos cuando leemos un apunte. Uno de estos que me parece muy interesante para apuntar tiene que ver con esta comparación que hacía recién Cristina Millet, como nosotros cuando nos alimentamos bien, estamos preparados y protegidos para poder rechazar diferentes enfermedades. Bueno, lo mismo se aplica para nuestra huerta con respecto a las plagas. Si nuestro suelo está bien alimentado, está bien nutrido, está bien variado en cuanto al tipo de implantaciones que hacemos, seguramente vamos a evitar un montón de plagas indeseadas en nuestra huerta. Me parece un concepto biodinámico, digamos, muy interesante para tener en cuenta. Y bueno, vale la pena resaltarlo, como yo les decía recién. Ahora continuamos un poquito dentro del mismo tema y hablamos también con respecto referido al suelo, pero en este caso cómo evitar la erosión, cómo proteger nuestro suelo, cómo conseguir que el suelo tenga una mejor absorción de la humedad. Sabemos que hay distintos tipos, hay suelos a veces secos, resecos, que ya han sido trabajados, otros que sí, otros que no. Entonces, bueno, con respecto a esto, a la cuestión puntual de la erosión del suelo, esto nos decía Cristina. Otro consejo que le damos para proteger al suelo y evitar la erosión es, una vez que preparamos la tierra, sin dar vueltas de tierra, si está muy seco, marcamos los surcos, regamos, sembramos, cubrimos apenas, depende de la profundidad, por el tamaño de la semilla y la profundidad de la semilla. Entonces, después que preparamos eso, cubrimos el suelo con mantillo. El mantillo puede ser pasto recién cortado, las hojas que se han caído, parte del compost. Todo eso ayuda a proteger al suelo, que el suelo no esté al descubierto, porque a veces ustedes ven que el suelo al estar descubierto, y llueve o regamos mucho, el agua empieza a no entrar, las plantas empiezan a debilitarse y nunca absorben agua, porque se hace una costra, se plancha, que es lo que suele ocurrir en el campo cuando lo vemos en un suelo desprotegido, que llueve muy violentamente y erosiona la tierra. Entonces, para evitar la erosión del agua, evitar que si el suelo nuestro está muy trabajado y hay viento, y se produzca erosión por el viento, que el sol también evapore el agua que acabamos de regar nuestra verdura, entonces aprovechamos a utilizar todos los recursos. Para finalizar, para ir redondeando, y me dicen que no use tanto las manos acá nuestra directora de fotografía que tenemos aquí detrás de cámara, que ya la vamos a presentar, bueno, pero no puedo evitar usar un poquito las manos, es parte de mi expresión. Para cerrar y no aburrirlos justamente, cómo podemos planificar justamente y tener nuestra huerta durante todo el año, cómo trabajamos las diferentes épocas del año, podemos hacer primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, esto nos decía para cerrar esta guía práctica, como yo le llamo, de nuestra huerta en casa. Esto nos decía Cristina Millet. Hay cultivos para una época del año, hay cultivos que se siembran todo el año y hay otros que son de invierno. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que vamos a hacer una huerta de primavera-verano, empecemos temprano, a fin de julio, a preparar los cultivos de tomate, pimiento y berenjena, hasta calabazas también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante cultivo forzado.
o sea, haciendo un mini invernáculo, haciendo túneles bajos, teniendo los almácigos protegidos, haciendo el efecto de invernáculo para que el sol entre donde están los plantines y levante temperatura debajo del nylon y esos plantines crezcan. O haciendo camas calientes. Esa es la manera de iniciar una huerta temprano, en primavera-verano, haciendo los plantines y poder lograr lo que se llama las primicias. Por algo, siempre decimos que las primeras verduras que se inician, los primeros tomates, los primeros pimientos que empiezan en primavera, que llegan al mercado son. Entonces, la única manera de producir en verano es protegiendo nuestro cultivo. Por eso siempre es bueno tener los cultivos, digamos, acompañados, no sembrarlos solos. Si vamos a sembrar lechugas, podemos acompañarlo con los puerros. Si vamos a sembrar acelgas, con cebollas de verdeo. Los repollos, acompañarlo con otro tipo de plantas. Especies que no estén emparentadas en la misma familia, que no compitan por nutrientes y que, bueno, se lleven bien. Que una proteja a otra y aparte a la vez hacer una asociación. Cada verdura tiene un tono distinto de color. De los verdes brillantes, como son las lechugas, rápidas, los grises, y no es casual. Las remolachas son coloradas, tenemos repollos violetas, tenemos plantas muy brillantes. O sea, esa gran diversidad de colores ayuda a que vos, digamos, evites que los pajaritos, que a veces son nuestras plagas, o algunos insectos, lleguen a nuestra huerta a comer nuestras verduras. Y damos inicio a este tercer y último bloque de esta tercera edición de Agroclima. Estuvimos en el INTA, pero en este caso en las oficinas de INTA, dialogamos con Juan Manuel Pirles, él es el comunicador oficial de esta institución. Quisimos conocer de parte de él cuáles fueron las actividades que se vienen desarrollando en el mes de enero. Sabemos que hay trabajos con chicos de las escuelas, que hay actividades que se realizan que tienen que ver con diferentes cuestiones de cultivos que se van monitoreando, pero bueno, es mucho mejor que escuchemos la palabra directamente de Juan Manuel. Bueno, mira, a pesar de que enero por ahí es el mes del año en que menos actividades hay, INTA todavía sigue trabajando. En este caso una de las tantas cosas que hacemos es hacer el seguimiento y monitoreo de los ensayos que tenemos a cargo. Dicho sea paso, a principio de mes cosechamos un ensayo de trigo que teníamos a cargo y en este momento estamos haciendo el seguimiento de 2 ensayos de maíz, que uno es maíz de primera, que está en Noguerol, y el segundo ensayo de maíz de segunda, que está del Ale Ramelo, Alejandro Ramelo, Ale le decimos, que es un ingeniero agrónomo amigo. INTA es una agencia que se encarga de investigar, por lo tanto, nosotros lo único que hacemos es generar conocimiento para luego repartirlo entre los productores. Luego el tema de toma de decisiones, de semilla, cultivar, el rendimiento, todo ese tipo de cosas pasa a las manos de los productores. Nosotros lo que tenemos que facilitar son las herramientas para que ese productor el día de mañana tome las mejores decisiones. No solamente en el sentido de la semilla específicamente o el cultivo, también nosotros en este caso en la agencia contamos un experto en toma de decisiones comerciales, que es Marianela Emilio, nuestra ingeniera, y en ese caso ella también brinda herramientas para que en el futuro el productor tome las mejores decisiones en cuanto a lo que más le convenga, básicamente. Bueno, y para cerrar esta entrevista, le consultamos a Juan Manuel con algo conceptual, queríamos redondear un poco el programa de hoy. INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. A veces uno parece un poco redundante, pero le consultamos a Juan Manuel qué es el INTA para él, qué significa trabajar en INTA, que es una institución que a lo largo de los años ha aportado tanto al desarrollo fundamentalmente del sector agropecuario. Esto nos decía, esta reflexión nos dejaba. Mirá, yo desde que entré a INTA me encontré con que está lleno de profesionales que si bien por ahí podrían o no tener la obligación de hacerlo, me encontré con que tienen mucha ganas de trabajar. Y hay ciertas libertades en esta institución que te permiten trabajar un poquito mejor. Entonces, lo que yo me encontré en INTA es una institución que permite verse más allá del tiempo y si a alguno se le ocurre una idea de un proyecto o algo, o si se te ocurre generalmente alguna idea que vos querés trabajar y estudiar, esta institución te lo puede llegar a permitir. Lo que, siendo una institución pública, no tenés por ahí una obligación o estás atado a ciertas condiciones
de mercado, por ejemplo. Acá, si vos querés estudiar alguna razón que no tenga que ver con el mercado, lo podés hacer. Entonces nos sentimos como libres de realizar nuestro trabajo y lo hacemos de manera beneficiosa, obviamente, y con mucho gusto. Muy bien, muy interesante, por lo menos el concepto nos deja un poco pensando, ¿no? En la función de muchos de los organismos públicos que tanto aportan al desarrollo productivo de la nación, como es el caso del INTA. Llegamos al final de esta edición, con este día nublado, donde estamos grabando esta parte del programa. Te quiero decir de que bueno, estamos en todas las redes sociales, ustedes pueden ver aquí debajo mío, por acá abajo más o menos a esta altura, están pasando. Si te gusta el programa, te gustan los contenidos, te pedimos que te suscribas por supuesto, que es una forma de acompañarnos y de apoyarnos. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por dejarnos meter un ratito adentro de vuestros hogares y los espero la semana que viene. Muchísimas gracias.